Buenas tardes a todos. Estamos de nuevo en el podcast de protagonistas y hoy tenemos un invitado de excepción, Luis Pulgar, al que me apetece muchísimo que conozcáis, si todavía no lo habéis hecho. Pero, como siempre, para presentar adecuadamente a nuestro invitado, me ayuda, que es un lujo, la directora de comunicación de Editorial Colima, Rocío Aguilar, a la que le cedo la palabra. Y adelante, Rocío, a ver cómo nos presentas a Luis. Pues muchas gracias. Tal y como nos anuncias, hoy tenemos en este nuevo episodio de protagonistas a Luis Pulgar. Luis Pulgar es venezolano, es ingeniero industrial por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y también obtuvo un máster en gerencia de recursos humanos por la Universidad Rafael María Baralt en Maracaibo. Posteriormente, en Estados Unidos, completó su formación en las universidades de Michigan, en Wharton, en Penn State, en Cornell y en el MIT, en planeación estratégica, en recursos humanos, finanzas y gerencia del cambio. Luis se define como venezolano por nacimiento y ciudadano colombiano, porque residió en Bogotá desde 2011 hasta 2022 y actualmente ya está en España y reside en Valladolid. Tuvo una importante carrera profesional y ejecutiva en la industria petrolera venezolana durante casi 30 años. Pasó por otras empresas de otros sectores, como el sector maderero o incluso pues, algo de construcción, revestimientos, además de otras empresas relacionadas con el sector del petróleo. En ellas siempre en puestos relacionados con la gerencia, con recursos humanos, seguridad, salud y higiene en el trabajo, todo siempre muy relacionado así. También ha sido profesor en diversos másters en la Escuela de Negocios PRIME de la Universidad Sergio de Arboleda en Bogotá y también ha sido conferenciante en la Semana Internacional en la Universidad de Salamanca y en el MBA aquí en Madrid, en la Universidad Autónoma. Ha impartido también seminarios en posgrados en las universidades del Externado y Uniminuto en Colombia y también, sobre todo, seguro que eso seguro le gustó mucho, fue profesor en su alma mater, en la Universidad Católica Andrés Bello y en la Universidad del Zulia y en la Universidad Rafael María Baralt en Venezuela. Conferenciante en importantísimos congresos profesionales en varios países, ha publicado numerosos artículos y ensayos y es autor del libro El verdadero business partner, cómo recursos humanos puede ser un auténtico socio de negocio. Luis es consultor internacional, reconocido por su competencia para potenciar la capacidad de las organizaciones para generar valor mediante la innovación y el cambio positivo. De su trabajo como consultor y asesor de alto nivel se han beneficiado más de 25 importantes empresas en 9 países de América y de Europa. Y ahora mismo, junto a Daniel Bittner y José Hernández, es uno de los socios de Bonum Coaching, que es una plataforma de coaching empresarial. Todo esto que os hemos contado es lo que convierte a Luis en uno de nuestros protagonistas. Luis Pulgar Finol es uno de los profesionales que se ha unido a la plataforma protagonistas.org, un espacio para personas, como siempre decimos, creadoras de pensamiento. Porque protagonistas.org es una red de expertos con dilatadas y contrastadas trayectorias profesionales que se unen para potenciar en conjunto esas visiones y intereses siempre desde un punto de vista humanista. Protagonistas es, en resumen, un proyecto en el que sus profesionales comparten conocimientos y experiencia para ampliarlo y, por supuesto, inspirar a otros en este proyecto. Y así, bueno, algo me dejo para que ahora Luis y Marta puedan contarnos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rocío. Te diré, Luis, que Rocío llevamos ya, creo que no me equivoco si digo, unos cientos de podcasts juntas durante a lo largo de los años. Muy pocas veces le he visto trabarse, pero no me extraña que haya cogido carrerilla con la impresionante trayectoria profesional que tienes tú, porque yo en la comunidad solo quiero a los mejores y los mejores definidos, desde luego, con gente de valores, con una visión humanista, que quieran hacer un mundo mejor a través de la excelencia profesional y personal. Y con una gran trayectoria profesional, pero insisto, oyendo, ¿sabes?, una vez más el repaso de tu currículum de boca de Rocío, digo, es que la trayectoria de Luis no es grande, es grandísima. Pero bueno, como tengo la oportunidad de tenerte aquí en persona, me apetece mucho que me cuentes tú la intrahistoria, es decir, quién es Luis, de dónde viene Luis, cómo ves, echando la vista atrás, pues todo esto que has hecho, dónde estás ahora. Y bienvenido sobre todo a este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Marta, y muchísimas gracias, Rocío, porque la verdad es que ese recuento me hizo viajar por todos estos años, que cuando tú dices que es una trayectoria importante y valiosa, y yo diría, es una trayectoria muy larga y por eso ha dado tiempo de hacer muchas cosas, ¿no? Pero sí, estoy, la verdad, muy contento de
de que me hayan recibido con esa bienvenida tan bonita en este grupo tan importante y tan especial. Hay algo que has mencionado ahora, Marta, que para mí yo creo que sería el marco de todo, ¿no? Que es el tema de los valores. Yo pienso que los valores siempre son el marco de referencia para lo que uno hace y lo que uno debe hacer y cómo uno debe manejar todas sus actuaciones y todas las cosas que hace, ¿no? Y la verdad que me agrada mucho que lo hayas mencionado porque de esa forma es como yo me quiero manejar, ¿no? Cuando yo me toca dar conferencias, por ejemplo, sobre el tema del liderazgo, siempre parto del principio del liderazgo basado en valores, parto del principio de la ética como marco de referencia, ¿no? Entonces, te agradezco mucho esa mención y te agradezco mucho que lo hayas puesto en el tapete desde el principio. Mira, ya Rocío habló de muchas cosas, como dices tú, la infrahistoria o lo que está por detrás es muchos años de trabajo duro, mucha perseverancia, a veces en condiciones adversas, porque tú sabes como de dónde vengo y las situaciones que hemos pasado, me ha tocado emigrar de Venezuela a Colombia, en Colombia afortunadamente tuve una receptividad muy buena de los colegas, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito académico, y tuve la oportunidad de aportar a esto que yo traía por dentro, que sobre todo en esta etapa de mi vida es mucho comunicar, es mucho transmitir las experiencias y transmitir lo que uno haya podido aprender y desarrollar en el transcurso del tiempo, ¿no? Y detrás de eso también hay una familia, una esposa que me ha acompañado durante muchísimos años, unos hijos y unos nietos que son la referencia y son la motivación muchas veces para todo lo que uno hace, ¿no? Aparte de muchos alumnos que he tenido en las universidades, muchos colegas de quien he sido y me honro de haber sido mentor y que yo les digo que muchas veces llegan y superan al maestro, ¿no? En su trayectoria posterior y eso es lo que hace que uno se enorgullezca cada vez más, ¿no? Quisiera a lo mejor contarte una historia, una anécdota de cómo yo llego siendo originalmente ingeniero a trabajar en estos temas de recursos humanos y relacionados, ¿no? Yo estuve, cuando me gradué de ingeniero, trabajando en un área muy dura de operacional, que es el área de mantenimiento, ¿no? Y la verdad es que me fue muy bien. Al corto tiempo, un año y poco después, ya tenía un grupo de ingenieros que estaban en mi equipo, que yo los supervisaba, estaba desarrollando una serie de temas de planificación y de estrategia de mantenimiento, de equipos, de grandes equipos. Te estoy hablando de turbocompresores, motocompresores gigantescos, eso que se utiliza en la industria petrolera, etcétera, ¿no? Y resulta que un día me tocó ir a una planta de gas que quedaba en el medio de un lago, en el medio del lago de Maracaibo, que había que ir en lancha, te tardaba más de una hora en llegar y a mí me llevaron en helicóptero, me fui temprano, muy temprano en la mañana y cuando llegué la tripulación de la planta todavía no había llegado, ¿no? Entonces, bueno, yo me puse a caminar por todas las instalaciones que están funcionando automáticamente. Observé una serie de procesos ahí que están ocurriendo. Ocurrió un fenómeno que se llama cavitación, que es el que de repente se congela un tubo en un calor espantoso que había. Y entonces yo Madre mía. dije, cuando estaba deambulando entre esos equipos, entre esos motores, compresores, tuberías, etcétera, yo dije, oye, yo no quiero pasarme toda la vida metido entre estas cosas. Esto está muy bien, son cosas necesarias, son cosas importantísimas para la vida de la gente, pero yo prefiero estar más cerca de la gente, trabajar en cosas que me permitan interactuar más en el día a día, interactuar y trabajar
con la gente, ayudar a la gente a que pueda hacer mejor lo que hace y, y compartir mis experiencias, ¿no? Ya de hecho había tenido algunas ocasiones en que me había tocado resolver algunos conflictos laborales y había demostrado quizá una cierta capacidad para manejar ese tipo de cosas y yo creo que eso me llevó un poco a moverme hacia el tema de, Hace cuántos años fue eso, Luis, ese momento revelación en oye, la mitad de esa, Maracaibo? esa revelación fue hace más de 40 años ya, Marco. Sí, fue, yo estaba muy joven y entonces tenía pocos años trabajando como ingeniero. Y la verdad es que estoy súper feliz de haber hecho ese cambio en ese tiempo, ¿no? Todavía me tocó hacer algunos trabajos operacionales, pero sí logré ir haciendo la transición, hice mi posgrado. Después me fui a la Universidad de Michigan a estudiar con el doctor Dave Orich, allá que posteriormente Dave en ese momento era muy joven también, pero él en ese momento ya había desarrollado algunos de sus trabajos importantes y él fue el que creó este concepto del Business Partner de recursos humanos, ¿no? Y yo siempre se lo he dicho a él que una de las cosas que yo más admiro en él es que primero que siempre está creando cosas nuevas y segundo que él fue el que me demostró que el tema de la gente, el tema del capital humano, lejos de ser una cosa administrativa, tú sabes, rutinaria o simplemente operacional, es un tema muy estratégico. De hecho, el tema más estratégico que puede tener cualquier organización, bien sea una empresa, bien sea una organización sin fines de lucro, bien sea un gobierno, todo lo hace la gente, ¿no? Los trabajos no lo hacen los ordenadores, ni lo hacen los edificios, ni lo hacen las oficinas, ni nada, lo hace es la gente. Entonces, es necesario que tú puedas contar siempre con la gente correcta, en el sitio correcto, en el momento correcto, ¿no? Y ese es el secreto de que una organización funcione bien. Es fácil decirlo, pero no es nada fácil volverlo realidad. Oye, la verdad es que hay me encanta este viaje que has explicado, este aspecto, ¿no? De todos estos años de trabajar mucho y bien, este aspecto de pasar de ingeniero a coach, que ahora te hablaré de esta faceta, de lo que hacéis en Bonum. Em, Tú eres un hombre de mundo, has tenido que viajar por diversas razones, que también me puedes compartir aquí con nosotros si te apetece. Bueno, hay una razón evidente, que es pues cómo se puso tu país, que tuviste que salir, como has apuntado, ¿no? Venezuela, saliste a Colombia, ahora estás en España, pero de hecho has recorrido el mundo, te has tenido que reinventar muchas veces, seguramente, y la capacidad de adaptación, que me imagino que alguien que ha tenido que ocupar distintos puestos en distintos países, la capacidad de adaptación la tienes hiper desarrollada. Seguramente se me antoja que pueda ser el secreto de lo bien que estás, de lo ilusionado que estás, de a pesar de todos estos años de trabajo, todavía sigues ahí en la brecha ofreciendo lo mejor de ti mismo, muy motivado con todo lo que puedes hacer al servicio de los demás, Luis. ¿Es esto? ¿Todo este bagaje que has acumulado era necesario para este gran Luis que tenemos ahora aquí con nosotros? Sí, yo creo que gracias a todo eso que ha pasado, es que yo puedo ser lo que soy ahora, que más que nada, eh, lo que más me motiva es transmitir y compartir estas cosas, ¿no? Que he aprendido. Tú lo has dicho bien, he tenido que reinventarme varias veces. He estado en muchos países trabajando, ¿no? Por ejemplo, en América he trabajado desde Canadá hasta Chile, prácticamente toda América. No en todos los países, pero yo diría que en el 70% de los países he hecho algo de trabajo, ¿no? Y ahí me ha tocado conocer muchos tipos de gente, muchas culturas diferentes en los países y en las organizaciones, ¿no? Cómo la gente gerencia en un sitio, en otro, cómo se comunica, cuáles son los lenguajes. Me ha tocado trabajar en Europa bastante porque durante unos años estuve
Estuve como 7 años trabajando como vicepresidente de recursos humanos de una empresa transnacional belga y en ese tiempo formé parte de 2 directorios globales de la empresa, el de recursos humanos y el de seguridad, higiene y ambiente. Y esos directorios a veces los hacíamos en China, a veces los hacíamos aquí en Europa o en Estados Unidos o en otros países. Y entonces mis compañeros de equipo eran gente de múltiples nacionalidades, ¿no? Tuve compañeros belgas, compañeros alemanes, compañeros norteamericanos, chinos también. Y al final tú te das cuenta que todos somos seres humanos, tenemos muchas cosas en común y podemos aprender los unos de los otros, ¿no? El tema de la reinvención tiene mucho que ver con el manejo de las adversidades. Yo tuve la suerte de hace muchos años en el MIT, allá en Massachusetts, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Boston, conocer al doctor Paul Stoltz, que él desarrolló una teoría que se llama el manejo de la adversidad. Él te habla, bueno, que existe el IQ, el famoso coeficiente de inteligencia o el coeficiente de manejo de las emociones, que es el EQ, y él creó otro que se llama el AQ, que es el manejo de las adversidades, y que es un predictor del éxito de la gente, ¿no? Que no lo es ni en la inteligencia, porque tú puedes ser muy inteligente y a veces no eres tan exitoso o la parte emocional te puedes quedar corto, pero si tú eres bueno manejando las adversidades, puedes tener más probabilidad de triunfar en las cosas, ¿no? Cuando conocí a Paul, compartimos mucho este tema, tuve en unos programas con él, después he manejado mucho esta información y lo he aplicado, ¿no? En mi vida profesional y personal. Y yo creo que eso también, enriquecido con las propias experiencias, me ha ayudado mucho, ¿no? Y eso es una de las cosas que me gusta compartir y transmitir. Que sí, hay que reinventarse, hay que saber enfrentar las adversidades y tratar de sacar lo mejor de cada oportunidad que se te presente. Está muy bien, o sea, creo que es muy interesante lo que apuntas. De todas formas, me parece a mí, nos conocemos poco, pero en fin, yo también ya voy acumulando años y relaciones con personas. Me atrevo a decirte que creo que tú tienes un talante natural, por eso te sientes muy cómodo. Como decías, viste que se te daba bien el tema de la negociación, de la gestión del conflicto, en fin, y luego, claro, con herramientas para la gestión de la adversidad, pero me parece a mí que Luis natural ya tenía ese talento natural para abordar la diversidad con calma. Me gusta este gesto que haces de unir ambos cerebros, porque ambos hemisferios porque, cuando te decía ese trayectoria que has hecho de ingeniero a coach, también seguramente hay un proceso de transformación mental, de una mente, pues, muy lógica, muy deductiva, la mente de un ingeniero, a una mente de otras características, ¿no? Más de hemisferio derecho, una mente más creativa, más de mano izquierda, más polivalente con la gente, ¿no? Hablabas de cómo hay que adaptarse, pues, a distintas culturas y de determinado tipo de gente. Y supongo que este cambio mental, alguien con una formación de ingeniería, pues, también, pues, requiere, ¿sabes? Entrenamiento y también esa, como digo, ese talento, ¿no? Que uno debe tener, ¿no? Y el interés, sobre todo el interés por hacerlo, ¿no? Sí, sí, sin duda la formación de ingeniero me ha sido muy útil, ¿no? Porque yo creo que si tú te pones a ver lo que uno estudia en la Facultad de Ingeniería, eh, a menos que tú te dediques al trabajo duro de cálculo, ese tipo de cosas que normalmente los ingenieros lo hacemos en una etapa de nuestra trayectoria y después vamos evolucionando hacia cargos más directivos gerenciales. Hay gente que se queda toda la vida haciendo su proyecto de ingeniería, pero esa formación que tenemos de análisis matemático, la lógica que tiene todo que ver con los temas de diseño, de ingeniería, todas estas cosas, ayuda muchísimo a la hora de trabajar los otros temas, ¿no? Porque te hace ver las cosas de una manera ordenada, ¿no? Yo tengo un gran amigo que fue mi compañero de estudios, tanto en el colegio como en la universidad, se graduó de ingeniero conmigo y después se hizo sacerdote y él hoy en día es obispo, ¿no?
y él, tú oyes un discurso de él, una homilía de él, y él habla A, B, C, D. O sea, la parte de ingeniero también le ha servido a él en su tema de su trabajo, ¿no? O sea Sí, que sí, sí. esa formación original que uno tiene queda para toda la vida y te sirve para muchas cosas. Ahora sí me gusta mucho aplicar lo que aprendo. Eso sí, yo creo que es muy importante, ¿no? Tú has mencionado el tema del coaching y te voy a decir una cosa, ¿no? Que no es un secreto, pero es una realidad que yo no soy coach, ni estoy certificado como coach. Pero Sí. cuando nosotros creamos esta empresa, Pon un Coaching, sabíamos cuál era el beneficio del coaching, ¿no? Porque lo habíamos experimentado nosotros mismos. Y la idea de crear esta empresa fue justamente porque dijimos, esto tiene que llegar a mucha más gente. O sea, el coaching muchas veces es algo un poco elitesco, ¿no? Que está, que se queda en los niveles más altos de las organizaciones. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque es costoso, porque es difícil de administrar, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros nos planteamos cuando hicimos esta empresa un lema que era democratizar el coaching, cómo esto pueda llegar a mucha más gente. Ahora, en el caso mío particular, yo me defino más como mentor que como coach, ¿no? Porque yo no, quizá no tengo esa paciencia que tienen los coaches para estar haciendo que la gente consiga sus propias habilidades y soluciones y me gusta más ser como, entre comillas, un poco un maestro, ¿no? De transmitir información, transmitir experiencia y conocimiento. Pero, por supuesto, valoro muchísimo el coaching y pienso que cada cosa tiene su aplicación muy útil en las organizaciones. Bueno, yo fíjate, lo que más valoro y lo percibo en ti es cuando uno está totalmente apasionado por lo que hace. A mí el hecho de que tú te hayas apeado de la estrategia, tú has sido director de multinacionales, de grandes organizaciones, has sido consultor, has estado en la visión estratégica de las empresas y te has apeado, digamos, para estar en la trinchera del tú a tú, ¿vale? Con la gente en forma de proyecto de coaching, me parece algo absolutamente fascinante y que solo tiene explicación porque sea absolutamente tu propósito vital y sea algo que te encanta y que sabes hacer, ¿no? Entonces, cuéntame un poco más del proyecto de Bonum. Quiero que me lo cuentes bien porque me parece muy buena idea esto de democratizar el coaching. Es verdad que yo como ya también voy cumpliendo años, a lo mejor un poquito detrás tuyo, pues ya sabes que yo tengo una nieta también. Son también 3 décadas trabajando. He visto nacer el coaching. Yo soy horse coach, pero he visto todo lo que era, la certificación, el valor que se ha creado con él, siendo coach, no coach, la mentorización, lo he visto todo y además, bueno, lo sigo de cerca porque como sabes también estoy muy cerca con las publicaciones, con el grupo de gente que me rodea, ¿no? Y algunos procesos que he desarrollado yo misma. Eh, pero me interesa mucho porque esto tiene muchas caras, como es el mundo, afortunadamente, el mundo es rico, no todo es un solo carril. Y creo que habéis encontrado una fórmula original de hacer cosas por los demás que me apetece que te explayes un poco más, ¿no? En ese producto Claro, diferenciado. Sí, con mucho gusto, fíjate. ¿Cómo surge esto, no? Como tú mencionaste, mis socios allí son Daniel Bittner, que es el CEO de la empresa, digamos, el presidente de la empresa. José Hernández, que es él es el master coach, o sea, él sí es un coach de amplísima experiencia, y estoy yo que vengo a aportar quizá toda esta experiencia con el tema de los recursos humanos y el cómo hacer que las organizaciones sean más productivas a través de su gente, pero que esto es, como te digo, es un negocio es un caso de negocio tanto para la empresa como para la persona. O sea, si yo aporto mi trabajo a una empresa, sí. eso tiene que ser un caso de negocio para la empresa. O sea, la empresa me está pagando, me está dando unos beneficios y tiene que obtener un rendimiento de eso. Pero yo Ujú. también estoy haciendo una inversión de mi tiempo y de mi esfuerzo y mi conocimiento y quiero tener un rendimiento de eso. Entonces tiene que ser un caso de negocio para ambas partes.
Y Ujú. eso yo soy un predicador de eso, ¿no? Que la gente tiene que estar donde sienta que es un negocio estar y la empresa tener a la gente. Bueno, entonces ese fue el aporte mío en esta trilogía de, digamos, de compañeros para hacer y en esa época Daniel, que estaba en una etapa de transición, él ha tenido una trayectoria muy brillante como ejecutivo y como empresario, él buscó un coach, necesitaba un coach, buscó un coach, tuvo un coach, le encantó el proceso, entonces él dijo, bueno, yo quiero a una empresa familiar que él maneja en Venezuela, él quería darle coaching a sus empleados allá y se dio cuenta que no podía porque era muy caro, porque era difícil de coordinar, etcétera. Entonces dijo, bueno, yo tengo que inventar algo que me sirva para lograr darle que la gente normal pueda tener coaching también. Entonces, bueno, ahí fue que nos llamó, nos convocó y entre todos le fuimos dando forma a esta idea y la fuimos desarrollando. Y hoy en día te puedo decir que ya le hemos prestado servicio a más de 50 empresas, porque este es un servicio de empresa a empresa, más de 50 empresas en muchos países, lo hacemos en castellano, en portugués y en inglés. Tenemos Qué bueno. más de 80 coaches en la red, hemos dado más de 10.000 sesiones de coaching y estamos muy, muy satisfechos porque el 90% de las empresas que han trabajado con nosotros repiten el trabajo, o sea, siguen trabajando con nosotros, ¿no? Y ahí tenemos empresas muy, muy importantes en el ámbito de varios países. Entonces, yo creo que se ha ido cumpliendo un poco eso que queríamos lograr. Todo esto se desarrolló además, Marta, durante la pandemia, ¿no? Porque Qué Bonus bueno. Coaching empezó en plena pandemia, Ah, qué todos bueno, con las eso no lo sabía. mascarillas puestas. De casualidad no nos poníamos las mascarillas en la videoconferencia, porque todo el mundo andaba con el pánico y tal. Mm. Y bueno, todo lo organizamos de esta forma. El equipo de trabajo está disperso en varios países. Trabajamos de esta forma a distancia, pero ha funcionado muy bien. De hecho, la directora de operaciones vive que tú la conociste en una ocasión que fuimos a Colima, que ella vive en Madrid, otras personas viven en Argentina, otros están en Miami, así sucesivamente. Yo estoy aquí en Valladolid. O sea, estamos en diferentes sitios y sin embargo es un equipo que funciona muy coordinado, muy bueno, que ha logrado lo que ha logrado y que ahora en este momento estamos buscando cada vez poder ayudar más gente. Y nosotros nos gusta sentir primero que estamos ayudando a la gente, ¿no? Ujú. Ese es el principal foco, esa es la principal misión que tenemos, ¿no? Que la gente esté mejor, que la gente pueda ser más feliz en su trabajo y ser más productiva en su trabajo, porque eso da mucha satisfacción, saber que uno está agregando valor, ser mejor líder, no solamente agregar valor para la persona, sino para los colaboradores que tiene esa persona. Pero también estamos ayudando a las empresas, ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, recientemente unos proyectos con dos de los clientes que ya tienen varios años de trayectoria con nosotros de análisis de retorno sobre la inversión que ellos han hecho en el proceso de coaching y te da, imagínate, retorno sobre la inversión de 600%. O sea, tú inviertes 1 euro y te ganas 7 euros con 7 euros que tú lo puedes contabilizar haciendo el estudio, ¿no? De hecho, desarrollamos una metodología que ahora se la estamos ofreciendo también a otros clientes, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está, como tú ves, es un tema que es negocios, pero es también mucho que ver con la gente, ¿no? Que es lo que a mí me gusta además en el fondo. No, no, pues fantástico. Pues ahora retomo algo que has mencionado y que a mí me encanta y es una de las razones de esta comunidad, por no decir la razón principal de la comunidad de protagonistas, que es el tema de los valores. O sea, tú estás en un negocio o en una profesión o en una ocupación de servicio, como es el coaching. em, Has mencionado, me ha parecido muy bonito cómo has hablado de tu familia que te ha acompañado, ¿no? A lo largo de todo ese periplo, esa aventura, ¿no? A lo largo del mundo, ¿no? Recorriendo el mundo, camaleónicamente, ¿no? ¿Cuáles son los valores de Luis Pulgar así? Alguno, no hace falta que me cuentes todos, tendrás varios, muchos, y además esto es una conversación improvisada, ¿no? No te he dejado pensar, pero alguno que te venga a la cabeza con el que te identificas, Luis.
Mira, yo me identifico mucho con el valor de la integridad, ¿no? O sea, que uno sea una persona en la cual la gente pueda confiar, ¿no? O sea, eso Ujú, tiene mucho que ver con el tema ético, ¿no? Eh, yo creo que en la ética hoy en día, oye, lamentablemente, mucha gente la ha dejado de lado, ¿no? Y está trabajando más por intereses personales que por hacer lo correcto, ¿no? Y tomar las decisiones correctas, ¿no? Entonces, ese es un valor que para mí es fundamental, ¿no? Y que es lo que te da la ética si tú la internalizas y ves y la internalizas en una organización y la integridad que tú puedes delegar sabiendo que se va a hacer lo correcto, sabe, la gente se puede equivocar y cometer errores, pero siempre buscando hacer las cosas bien, ¿no? Y hacerlas de manera correcta, que es muy diferente de la transparencia, ¿no? Hay veces que la gente confunde la transparencia con la ética, ¿no? Un mentor que yo tuve en uno de las empresas donde trabajé, que es un gran amigo que yo lo veo como uno de mis maestros, se llama Javier Hernández, él me enseñó eso hace muchos años, ¿no? Mira, Luis, tienes que entender la diferencia entre ética y transparencia, ¿no? Un proceso puede ser muy transparente y tener todos sus recaudos y tener todo su soporte y tal, y no ser ético, sino porque ahí está tú sabes, el enredo detrás, ¿no? Y la claro, ética claro. es muy importante. Ese es uno de los valores. El otro para mí es la confianza, ¿no? Que se basa mucho en la credibilidad que uno puede tener como profesional o como persona, ¿no? Que tú hablas con propiedad, que no estás improvisando, que no estás engañando, sino que cuando tú hablas es algo sólido, algo robusto, es algo que la gente puede creer, ¿no? Y además cumples lo que prometes, ¿no? Tú dices, bueno, voy a hacer la reunión a tal hora, la haces a tal hora. Tú dices, voy a terminar un trabajo tal día con esta calidad y lo haces, ¿no? O voy a cumplir este trabajo o este compromiso y lo cumplo, ¿no? Esa confianza que tú generas, que tiene mucho que ver también con las relaciones personales. Las relaciones tienen que ser de mucha calidad, ¿no? Que quiere decir una relación de calidad donde haya reciprocidad y haya también esa interacción de puertas abiertas donde la gente sepa que te puede llegar, te puede llamar o te puede tocar la puerta y tú lo vas a atender de buena manera, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese sería un segundo valor para mí importante. Y el otro valor que yo te digo que yo creo que ha sido fundamental para mí es el tema de la resiliencia, ¿no? Con todo estas cosas que me han a lo largo de la vida tocado, yo creo que es algo que uno va adquiriendo y que si lo manejas bien, pues es un valor importante. Esos tres valores yo los he compartido con mucha gente, me gusta compartirlos en mis charlas, en mis seminarios, cuando hablo también de los temas de seguridad psicológica, ¿no? Cómo tú haces que la gente se sienta incluida, que no tenga miedo de preguntar, que no tenga miedo de colaborar, de contribuir. Todas esas cosas son muy importantes. Bueno, bueno, veo que tienes el discurso muy elaborado, que no te he pillado así de improviso. Me gusta, me quedo con la integridad, o todos me gustan, pero creo que si la integridad, esto como bien lo has definido, hacer lo correcto, yo añadiría cuando te vean o no te vean, y especialmente cuando no te ven, lo otro ya cae, o sea, ¿sabes? Como resultado de ello, ¿eh? Si eres íntegro, los otros lo perciben y por lo tanto generas esa confiabilidad y por lo tanto generas, bueno, otro, o sea, todo lo que puede salir de ahí es bueno, generas honestidad, generas buenas relaciones y todo lo que me estás contando, que me parece maravilloso. Oye, otra cosa estupenda de la que puedo hablar contigo es que los protagonistas, bueno, queremos seleccionar protagonistas como tú, donde que tengan un pensamiento propio. Muchas veces ese pensamiento lleva, no en todos los casos, pero muchas veces, y en tu caso así ha sido, a escribir algún libro, porque cuando uno adquiere cierta sabiduría, conocimiento, no se lo puede quedar, tiene que compartirlo con otros y se esfuerza, porque hacer un libro es un esfuerzo, para el que todavía no se haya dado cuenta, ¿sabes? En ponerlo de una forma clara, precisa, ordenada para que otros puedan aprovecharlo.
Háblame del libro que ha hecho una breve mención, Rocío, háblame de tu libro, que me parece muy interesante, me lo ha regalado, todavía lo tengo ahí en la mesa del despacho para que no se me olvide y le llegará su turno, espero. Es que la avalancha es tremenda, pero cuéntamelo tú y así nos oyen todos los que, ¿sabes? Esta conversación que parece que estamos los dos, pero espero que sea muy, muy escuchada. Bueno, fíjate, ese libro nace por una inquietud que tuve después de muchos años de trabajo y después de conocer este concepto que creó Dave Ulrich eh, en los años 90. Él escribió un libro que se llama HR Champions, que habla de que la persona de recursos humanos tiene que ser un business partner, o sea, tiene que ser un socio del negocio para entender, no ser simplemente un gestor de cosas rutinarias, ¿no? Ese concepto caló mucho, a la gente le encantó, le encantó a la empresa porque pensaron que había un valor ahí y le encantó a los profesionales de recursos humanos porque les daba una importancia y un nivel que no habían tenido antes. Y entonces se puso tan en el tapete y le gustó tanto a la gente que incluso hasta empezaron a ponerle ese nombre a los cargos en las empresas. Entonces tú vas a la empresa y no hay el gerente de recursos humanos, sino el business partner de recursos humanos, ¿no? Incluso en los países de habla hispana o de otros idiomas. Y se llama así. Pero tú te das cuenta cuando entras en esa empresa y ves lo que hace la gente y lo que hacen muchos de estos profesionales, que muchos de ellos no son en realidad business partners, son solamente de nombre. Siguen siendo el mismo jefe personal de hace 40, 50 años, ¿no? Que siguen haciendo las mismas cosas, ¿no? Entonces, como a mí me tocó pasar por ese rol y tuve la suerte de que tuve primero unos maestros muy buenos dentro de mi trabajo y segundo unos colegas que apreciaron esto, eh, entendí lo que era ser un verdadero business partner. Yo dije, bueno, esto tiene una serie de características. Yo quiero escribir acerca de eso para que primero la gente pueda entender lo que es un verdadero business partner y segundo, lo pueda aprender también, ¿no? O sea, tú puedas transformarte en un verdadero business partner. Sí. Y entonces empecé a darle forma a esto. Ahora, cuando tú leas el libro, te vas a dar cuenta de cada capítulo que corresponde con uno de los pasos de este método, digamos, que diseñé para tú convertirte en un verdadero business partner, está relacionado con vivencias personales. O sea, el libro no es un ladrillo técnico que tú te vas a fastidiar. Yo creo que te vas a divertir porque ahí te cuento la historia de mi vida profesional y también muchas cosas personales relacionadas con cada uno de estos temas, porque de ahí fue donde salió que me cayó, tú sabes, la revelación y me di cuenta, oye, esto significa ser un verdadero business partner. Y una de las cosas que a mí cuando me hicieron en la despedida de esta empresa en la que trabajaba, transnacional, que me la hicieron en Bélgica, en una sede muy bella que tienen, que es un castillo de esta familia que creó esta empresa, que es una familia noble de allá de Bélgica. El jefe que yo tenía en el discurso que dijo, mira, a mí me gustaba mucho tu trabajo, me gustó mucho lo que tú hiciste, pero lo que más me gustaba era que tú no me decías que sí a todo. Tú eras el único del equipo de directivos que me decía, que me llevaba a la contraria y muchas veces me hacía cambiar de opinión, ¿no? Entonces, tú vas a ver que en uno de los capítulos del libro yo hablo de eso, ¿no? De cómo retar a la dirección o retar a los colegas, pero hacerlo bien, hacerlo con propiedad, hacerlo constructivamente, agregando valor, es una de las características del verdadero business partner. Es muy interesante y es una idea, creo, no sé si lo has registrado el nombre o es registrable, pero como hay tanta polémica ahora mismo con cómo llamar a los departamentos de recursos humanos y a la dirección de recursos humanos, que si people, que están todo el día cambiando, depende del enfoque que le quieran dar, etcétera, etcétera. Bueno, un business partner me parece que eleva el nivel tal y como lo describes y sin duda tu libro es una gran recomendación. Y no quiero pisar la sección de librería de Rocío, porque siempre tiene recomendaciones de lectura, que bueno, ya que estoy en ello, le voy a dar paso ya, si te parece, y luego continuamos charlando. A ver, Rocío, ¿qué nos... Hola. Y tenemos, además,
bueno, ya por eso lo hemos nombrado antes, y diríamos el libro de Luis. La primera recomendación de hoy es un libro que está editado por Colima, se titula Viaja conmigo a Ítaca, su autor es Julio Marco Barroso. Viaja conmigo a Ítaca es un libro sobre coaching e inteligencia emocional, nos ofrece una nueva manera de gestionar empresas, emprender, liderar, ver las cosas y también a las personas desde una perspectiva más optimista y social. Tomando como analogía los viajes de Ulises, Julio nos conduce hacia nuestra propia Ítaca, ese lugar en el que seremos la mejor versión de nosotros mismos, y al igual que ese viaje del héroe griego, va a ser un camino lleno de peligros y dificultades, pero la recompensa final merece la pena. Una de las cosas que destaca Julio es que el éxito no es un accidente, es cuestión de perseverancia, de talento, de motivación y sobre todo de pasión. Julio es uno de los coaches más importantes de Europa. En este Viaja conmigo a Ítaca, Julio nos hace una propuesta. Cambia el observador que eres de ti mismo y de los demás y así cambiarás tu vida. Y la segunda recomendación de hoy es otro libro que se titula El símbolo secreto del liderazgo. Este libro se adentra en las profundidades de la relación entre personas y explica que trabajar en equipo va de lograr metas comunes en un ambiente motivador, en el que predomine la complicidad y el sentido de pertenencia. Y también describe que para conseguir ese objetivo, la credibilidad y el talento del líder son esenciales. Profundiza en uno de los elementos más importantes en ese sentido cuando hablamos de esa colaboración, que es la confianza. El libro plantea 4 líneas fundamentales: organizar al equipo, motivarlo con maestría, gestionar con determinación los cambios y resolver los conflictos con habilidad. Una de las creencias, según dice el libro, más extendidas cuando se habla de dirigir personas es el que asegura que la mejor forma de demostrar el carácter del líder es mediante la imposición, el miedo o el enfado permanente. Sin embargo, la realidad nos demuestra una y otra vez que para convertirse en un líder inspirador y construir equipos realmente comprometidos, lo que realmente se necesita es confianza, pasión y compromiso. Como en otras facetas de la vida, la decisión sobre cómo liderar personas solo depende de cada uno de nosotras. Y tal, y como habéis comentado en vuestra charla, además, Luis ha participado en uno de los últimos libros que ha publicado Colima, que es Protagonistas del Coaching, que es un libro escrito por María Victoria de Rojas que reúne los perfiles de 17 de los más importantes profesionales de este sector, entre los que tenemos, como bien decíais, a Luis Pulgar y a sus compañeros de Bonum Coaching. Y bueno, estas recomendaciones son las que os ofrecemos hoy, espero que os hayan gustado. Ya sabéis que todos estos libros están en nuestra web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda en la calle Covarrubias número 28. Gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Y como las mujeres y algunos hombres tenemos capacidad de hacer dos cosas a la vez, mientras escuchaba muy interesadamente a Rocío y sus recomendaciones, estaba, ¿sabes?, un poco recapitulando sobre nuestra conversación, lo que nos ha dado tiempo a hablar en estos minutos compartidos. Luis, y me estaba quedando con algo, a ver qué te parece, que me parece un gran mensaje y que también es la esencia de la comunidad de protagonistas, que es la necesidad de colaborar. Porque tú, experto en negociación, gestión de conflictos, relaciones personales, etcétera, etcétera, lo has dicho, hay que hacer interacciones donde todo el mundo gane, donde tu partner, tu interlocutor o tu interlocutor sea tu partner, ¿vale? ¿Qué te parece como un concepto de, ¿sabes?, sobre el que trabajar o sobre el que construir, Luis? Oye, me parece importantísimo, Marta. Fíjate, te quería hacer un paréntesis de lo que tú Sí, mencionaste antes del nombre del área esta de recursos humanos o gestión de personas sí. o business partner. A mí me han hecho esa pregunta: ¿cómo lo llamarías tú o cuál es la mejor manera de llamarlo? Me la han hecho en varias ocasiones, ¿no? Y yo siempre digo, mira, no importa cómo se llame, el nombre es lo de menos. Yo lo llamo recursos humanos porque es el tradicional, es el que se usa internacionalmente, pero se puede llamar de cualquier forma. Lo importante es que haga lo que tiene que hacer. Y hacer lo que tiene que hacer tiene mucho que ver con lo segundo que me has preguntado ahora, ¿no? Con las relaciones, las interacciones y asegurar pues que las organizaciones cuenten con las personas adecuadas en el momento adecuado y con el nivel adecuado con sus competencias, pero que esto sea sustentable en el tiempo y que la cultura de la organización vaya evolucionando según los requerimientos de la época y del entorno, ¿no? Y para eso la comunicación
es algo fundamental. Hoy en día el líder, que Rocío ahí mencionaba algunas características de los líderes, ¿no? Eh, Tú sabes que se han hecho muchas clasificaciones en los estilos de liderazgo, pero para mí, y yo creo que hay estudios que demuestran esto, el líder, el verdadero líder o el líder más efectivo hoy en día es el líder conector, ¿no? Porque acuérdate que hoy en día todo está interrelacionado, interconectado, las comunicaciones son, hay muchos recursos para comunicarse, pero las comunicaciones no siempre son eficientes, hay mucha desinformación, hay mucha... Entonces, el líder que sabe dónde están las cosas y logra que ayudar a su gente a conectarse con esas cosas que necesita para hacer mejor su trabajo o para sentirse mejor o para aprender, es el mejor líder. O sea, un líder no lo puede saber todo, pero puede saber dónde están muchas cosas. Y si puede saber dónde están esas cosas y guiar a su equipo, guiar a sus colaboradores para que se conecten con esas fuentes de información o fuentes de conocimiento, fuentes de relaciones o de recursos, es el mejor líder que puede haber hoy en día. Por supuesto, con una excelente relación interpersonal que te mencionaba anteriormente, ¿no? Yo creo que la relación interpersonal es fundamental. Me parece tan interesante que lo estoy visualizando ya en forma de título, tesis de un algo que puede ser un libro, un contenido. Bueno, ya le daremos vueltas, me lo he apuntado. Además, pensando esa manía que tenemos los humanos de ser nosotros el principal obstáculo a que las cosas ocurran. ¿Qué empeño tienen los líderes en hacer cosas que no son las que se les piden y estar en medio, cuando lo único que tienen que hacer es conectar a la gente y crear el espacio para que la gente haga su trabajo mejor, inspirarles y animarles, ¿no? Así es, justamente. Y eso yo le digo siempre cuando he dado clases en la universidad y eso, ese mensaje se lo trato de pasar a las personas, sobre todo cuando son estudiantes de posgrado, que ya son gerentes en empresas. Mira, yo les recomiendo que cuando hablen con sus colaboradores, Mm. díganle todos los días, mira, mi trabajo no es mandarte ni darte órdenes, ni dirigirte, ni siquiera. Mi trabajo es ayudarte a que hagas mejor tu trabajo. Darte todo lo que yo pueda dar para que tú puedas hacer mejor tu trabajo y te sientas mejor haciendo tu trabajo. Ese es el trabajo del verdadero líder, que tiene muchas facetas, muchas vertientes, pero en el fondo eso es lo que hace un verdadero líder. Y por eso es que logra las cosas, porque las cosas no las logra nadie solo, tiene que lograrlo a través de sus colaboradores. Bueno, sabias palabras que elevan la conversación, Luis. Siempre me gusta terminar en la medida de lo posible estos pocos minutillos que nos quedan juntos, mirando al futuro. Hay que mirar al futuro. Yo te encuentro ilusionadísimo, o sea, en lo mejor de tu carrera. ¿Hay algo que te apetezca compartir con nosotros? ¿De qué proyectos o qué, sabes, en qué te gustaría meterte o en qué estáis? Si es que hay algo nuevo que contar o donde estás en el presente está ahora mismo todo muy, o sea, estás suficientemente ocupado para pensar en nuevos proyectos, pero siempre me gusta, ¿sabes? Esta nota de primicia o de algo así, un paso por delante, ¿no? Aunque sea wishful thinking. Bueno, fíjate, Marta, hay dos cosas que realmente me ilusionan ahora que estoy acá en Valladolid. Bueno, tú sabes, Valladolid es una ciudad maravillosa, hay tantas cosas que yo soy amante de la historia, o sea que estoy disfrutando mucho todo este ambiente y todas estas cosas. Pero sí me gustaría eh, establecer vínculos mayores con las academias, con las universidades, poder dar más conferencias, seminarios, porque en esta etapa de mi vida eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Transmitir mis experiencias y mis conocimientos, ¿no? Entonces, como ahora estoy, digamos, entre comillas, recién llegado, todavía estoy empezando a hacer esos vínculos, pero sí quisiera profundizar eso y también, por supuesto, ayudar a las empresas, ¿no? Yo en algunas ocasiones he participado en juntas directivas como director externo o he dado seminarios en company. Ahora mismo, el mes que viene, voy a estar en Barcelona
en una entidad allá compartiendo un programa de liderazgo con 3 grupos específicos de gente. Ese tipo de cosas la quisiera hacer más y sobre todo con los colegas de recursos humanos, ¿no? Poderlos ayudar a ellos a que se conviertan en esos verdaderos business partners. Bueno, esa es una de las grandes satisfacciones. Bueno, y espero poder en estos próximos tiempos hacerlo con más extensión aquí en España, que es donde estoy ahora, sin perder, tú sabes, las cosas que hago en otras partes que siempre siguen adelante, pero sí quisiera aquí en España ir a conectándome con esas cosas, con la academia y con las empresas para poder ayudar a más colegas y a más personas. Bueno, pues qué suerte tenemos en España de haber podido acoger a alguien como tú, que nos hayas elegido como país para esta nueva etapa, con todo lo que eres y todo lo que sabes, Luis, y sobre todo me encanta la calidez que transmites, me encanta, desde que te conocí, me encantas como persona y ya te digo que es un lujo tenerte en esta comunidad y espero que, bueno, nos divirtamos y podamos hacer muchas cosas juntos. Bueno, muchísimas gracias, Marta, por todo, por la bienvenida, por la acogida, por esta entrevista tan agradable y tan fluida que hemos tenido y que espero que sigamos conversando en muchas más ocasiones y haciendo muchas cosas juntos. Eso no lo dudes, si Dios quiere, lo haremos. Pero bueno, como efectivamente tendremos otras ocasiones para una primera presentación, para los que queráis seguir a Luis Pulgar, ya os lo he presentado, ya le habéis conocido, su carisma y un poquito de su personalidad, porque él tiene muchísimo que ofrecer. Y bueno, ya darte las gracias, Luis, una vez más. Espero que se te haya hecho corta la conversación, que no entrevista. Y bueno, a todos los que estáis ahí, que nos escucháis, muchísimas gracias. A todo el equipo de protagonistas, al equipo de Editorial Colima y especialmente a Rocío Aguilar. Y hasta pronto. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Protagonistas es una red de profesionales con dilatadas trayectorias, unidos para potenciar intereses, visiones y pensamiento, siempre con una perspectiva humanista y una praxis ética. Un proyecto para compartir conocimientos y experiencias inspiradoras y construir un mundo mejor a través de la reflexión, el pensamiento crítico, la puesta en común y el intercambio de perspectivas. Porque juntos llegamos más lejos.